vamos a presentarles a Santiago Vera Candioti. Él, bueno, les voy a contar como toda esta formalidad de Santiago primero, pero sí, para comenzar. Él es licenciado en música con orientación en guitarra, egresado del Instituto Superior de Música de la Facultad de Humanidades y Ciencias en la Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe. Él estudió guitarra clásica con Pablo Azcúa, Eduardo Isaac, Enrique Núñez, Walter Heinze, y también estudió armonía y composición con Ramiro Gallo, con Águeda Garay, Ángel Hussein y Diego Esquisi. Él es guitarrista del quinteto de Ramiro Gallo desde el 2010 y también de la orquesta arquetípica que dirige este mismo violinista, Ramiro Gallo. Y actualmente se desempeña como director, compositor y guitarrista con su quinteto, que ya lo escucharon, y también con Vanguardia Vieja, el primer video que pudimos apreciar, ¿sí? Con Vanguardia Vieja graba su disco Oda en 2017, del cual estoy muy orgullosa de haber formado parte de esta agrupación. Durante 5 años estuvimos trabajando con Santiago, si bien desde antes estuvimos trabajando, pero con Vanguardia Vieja ya como tal, los últimos 5 años. Él con ambos discos que tiene grabados, el de Quinteto en Blanco con su quinteto, y con Oda ha sido premiado por el Fondo Nacional de las Artes. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Él ha realizado numerosas giras por Europa, por Colombia, él ha estado en Japón también, es guitarrista, ha sido también guitarrista del Arranque y del quinteto de Diego Esquisi. Bueno, Santiago, bienvenido, buenas noches, un gusto que nos acompañes. Hola, hola a todos, hola Perla, hola al equipo de Rinconcito, gracias por la presentación por esta invitación para mostrar un poquito acá lo que hacemos con el tango. Así es, bueno, esta fue como la presentación súper formal, pero bueno, ahora sí ya me siento con más confianza. Yo les cuento a Santiago, él es de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe, y los dos llegamos, bueno, nos instalamos los dos en el 2010, en el mismo año. Nos conocimos y él también como que estaba recién aterrizado en Buenos Aires y siento que pasamos como por la misma situación de conocer la ciudad y aprender a movernos en la ciudad y bueno, lo único que momentos muy lindos que recuerdo es como viajar juntos en el colectivo, que ya íbamos para un ensayo, ya íbamos para el otro y aprendiendo las calles y todo y bueno, qué sé yo, fue una aventura y es muy lindo como recordar esos momentos, ¿no? Porque eso fue hace ya 11 años, más o menos. Ha pasado mucho tiempo, sí, sí, sí. Y bueno, aprovecho este momento para comentarle a los que están acá, que son muchos familiares, amigos, gente del trabajo y gente que se suma espontáneamente, también para agradecerte a vos, Perla, públicamente, porque no puedo imaginar mi música, todo lo que he trabajado desde que llegué a Buenos Aires, sin el sonido de tu violín. Prácticamente has tocado todo el repertorio y eso es un regalo hermoso que me has hecho a mí y por supuesto a los oyentes, porque sos un excelente violinista. Así que agradecerte públicamente la entrega, eso es muy importante, recibir de los músicos la energía para interpretar la obra de uno, ¿no? Así que eternamente agradecido, Perla, por eso y por la invitación, por supuesto, para hablar de esta música y de todo lo que va a resultar a lo largo de la noche. Muchas gracias, Santiago. La verdad, para mí un privilegio. Y bueno, creo que nunca imaginamos estar en esta situación cuando nos conocimos, porque yo, por mi parte, me imaginaba viviendo en Buenos Aires el resto de mi vida, pero bueno, la vida da muchas vueltas y acá estamos y estamos compartiendo con nuestros rinconcitos. Así que bueno, quiero arrancar de inmediato que nos cuentes cómo llegaste al tango. Tú eres originario de Santa Fe, es muy cerca también de Paraná. Ahí hay todo un folclore, está la música del litoral, el chamamé, otras músicas, pero ¿cómo fue que te llamó más el tango? Sí, en esas épocas el tango estaba bastante escondido en Santa Fe, no como ahora que ha proliferado mucho más, no solo en Santa Fe, sino en todo el país. Fue a través de la música, por supuesto, de Piazzolla,
que estudiando en la facultad habré agarrado alguna partitura, no recuerdo si fue Adiós Nonino o qué, y dije, esto es nuestro, esto es música argentina, esto me identifica, me desafía, y sin lugar a dudas fue el comienzo por Piazzolla. Pero me gustaría agregar también, porque uno siempre cuando habla de tango se refiere a Piazzolla, el inicio de mi experiencia con el tango, como el de muchísima gente, si bien fue a través de Piazzolla, también me gusta destacar por qué me quedo en el tango. Y por supuesto que me quedo por Piazzolla, pero también me quedo por Horacio Salgán, me quedo por Ramiro Gallo, me quedo por Osvaldo Pugliese. O sea, el comienzo, sin lugar a dudas, Piazzolla ha sido un músico universal que nos ha interesado a muchísimos músicos jóvenes, pero sin lugar a dudas el tango es un mundo tan amplio y tan hermoso, con una diversidad enorme, que estos compositores que también acabo de nombrar son los que hacen que día a día uno siga eligiendo esta música como medio de expresión. Sí, y ya que nuestra audiencia pudo apreciar las variaciones sobre Salgán, ¿nos podrías contar un poquito eh, por qué te resulta como un referente Horacio Salgán, precisamente, que quizá no es tan conocido como Piazzolla fuera de Argentina? Piazzolla es muchísimo más conocido que, por ejemplo, las obras de Salgán. Sí, le hablo acá a la gente que por ahí no conoce mucho de tango o en general de Salgán. Salgán es un músico excepcional, además de ser un pianista absolutamente virtuoso, irrepetible, único de esa época. Tiene un estilo en su escritura en el tango absolutamente personal, con un trabajo rítmico excelente. La música de Salgán continuamente tiene un swing que te da ganas de bailar, de sonreír, es un tango alegre con una vivacidad que es impresionante, con un desafío también, porque es una música difícil de tocar, muy difícil, mucho más difícil de tocar que la música de Piazzolla. Es absolutamente hermoso, espero que algún día puedan entrar en el mundo de Horacio Salgán como yo lo hice, y de eso no hay vuelta, ¿eh? Uno entra en el mundo de Horacio Salgán y no tienes ganas de salir de ahí. Es una No te música preocupes. hermosa, sí, sí. No te preocupes que acá en Rinconcito somos fanáticos de Ya Salgán. sé, ya lo sé. Ya venimos, así que buenísimo. Bueno, quiero preguntarte que bueno, y también a nuestra audiencia invitarles a que nos envíen alguna pregunta que quieran hacerle a Santiago mientras continuamos. A mí me gustaría que nos compartas cómo fue tu interés de componer, porque no todos los músicos tenemos como esa necesidad, ¿no? Sí, yo recuerdo que mis primeros intentos fueron con mis grupos de rock cuando era joven. Ahí instintivamente me interesaba más estar buscando cosas, creando nuevos sonidos, además de que por supuesto hacíamos canciones de otros grupos. Y un poco con el tango creo que me pasó lo mismo. Llegó un momento que no tenía mucho sentido para mí tocar siempre la música de siempre, la música de Piazzolla. Eso es algo que inmediatamente el medio nos lleva a repetir, y de alguna manera creo que es la necesidad, vos utilizaste esa palabra, la necesidad de componer es algo que está ahí innata, y creo que es básicamente música que está en la cabeza de uno constantemente, que bueno, que hay que darle forma, porque por ahí no es tan divertido solamente cantar en la ducha, sino que está bueno darle forma, convocar gente, salir a tocar. Así que es una necesidad, y es música que aparece espontáneamente en la cabeza de uno. Claro, y así como lo comentas, que bueno, si bien hiciste muchos arreglos, tocaste mucho la música de Piazzolla, te compenetraste en su estilo, ¿cómo un compositor consigue salir de lo piazzolero? O sea, ¿cómo consigues crear tu propio lenguaje si estás como tan Sí, sí, compenetrado? sí. ¿Cómo es ese proceso? Es un desafío. Piazzolla es como un agujero negro, ¿no? Cuando uno empieza con la música y el tango es como que chupa todo, es un lenguaje tan instalado que como un agujero negro, que todo lo que está alrededor es como que va hacia ese lugar. Y bueno, realmente salir de ese lenguaje, el del lenguaje piazzolero, no es fácil, pero lo que es muy fácil, y es una receta, capaz que hablo, no sé si hay gente escuchando que le interesa la composición o los arreglos, lo fundamental para salir de algo así, que le termina quitando la identidad a uno, si es que uno la está buscando, por supuesto, como fue mi caso, es escuchar mucha música, y es lo que yo hice y sigo haciendo hasta el día de hoy.
Yo enriquecí mi lenguaje dentro de la escritura del tango escuchando a Di Sarli, escuchando a Salgán, por supuesto, escuchándolo y trabajando con Ramiro Gallo, que es un referente y un amigo al mismo nivel que las personas que estamos hablando acá. Así que la diversidad es fundamental. O sea, si uno escucha siempre lo mismo, lógicamente que cuando escribe va a repetir esas mismas fórmulas. Así que el trabajo, que no fue muy consciente en el sentido que no fue una cosa que yo me propuse, simplemente fue sucediendo así. Yo me enamoré de una manera muy profunda de la música de estas personas, que nombro reiteradamente, y sin lugar a dudas eso va decantando en la cabeza y termina siendo el lenguaje de todos los días de cada uno. Así es, concuerdo contigo absolutamente en el sentido de que hay que diversificarse y escuchar de todo. Justamente en Rinconcito, que es un espacio para acercar a la gente al tango, ya sea a través de la música, a través de la poesía, a través de la literatura del tango, y por supuesto a nosotros siempre nos gusta tener un bloque milonguero para la gente que gusta mucho más de lo que fue las orquestas de la época de oro, pero me parece que un espacio muy importante es el de estar difundiendo música actual, porque hay muchísima gente joven y bueno, muy joven, no tan joven, pero hay mucha gente haciendo tango y no solo en Argentina, no solo en Buenos Aires, no solo en las ciudades más características de Argentina, donde hay festivales, en La Falda, qué sé yo, en Rosario, que tienen mucha tradición de tango, pero también por todo el mundo y compositores por todo el mundo. A mí me gustaría que continuemos escuchando el resto de tus pequeñas piezas tangueras, sí. Santi, si te parece. Así que, Saraí, si podemos continuar con las pequeñas piezas tangueras, estas a continuación son el vals menor, Recuerdo de mi viejo smoking, Contemporáneo y Tango.
la segunda parte de estas pequeñas piezas tangueras de Santiago Vera Candioti. Bueno, es un gusto de verdad poder escuchar esta música tan distinta, unas miniaturas, básicamente unas pequeñas piezas que, bueno, Santiago, de pronto se me sale decirle a Loe, perdón, no se me vayan a preocupar, pero es que nosotros de cariño le decimos a Loe porque él se apellida Vera. Es un gran chiste, pero bueno, si se me sale decirle a Loe quedó. Pero, Santi, me gustaría que nos comentes cómo fue que surgió, cómo te surgieron estas pequeñas piezas, porque bueno, hasta ahora venimos escuchando todos temas instrumentales. Sí, surgieron como un ejercicio de explorar un poquito qué posibilidades me daba el tango para poder componer. O sea, entonces yo quería tratar de transmitir todas las técnicas que permite la composición en el tango, algunas más modernas, algunas más tradicionales, algunas más inspiradas en Pugliese, en Osvaldo Pugliese, y algunas más inspiradas en Piazzolla. Entonces me venía muy bien en ese sentido la forma de pequeñas miniaturas, donde en cada una hay como una técnica específica que trata de, bueno, de desarrollar un poquito el lenguaje que permite y que ofrece el tango. Es por eso que algunas son de un estilo, otras son de otro. Fue un ejercicio de composición bueno, que terminó teniendo su fuerza artística. No es que solamente lo hice por una cuestión de ejercicio, sino como un interés de explorar y poder hacerlo en poco tiempo y desarrollar las ideas también en muy poquito tiempo, lo cual fue un desafío. Pero bueno, un poco ese fue el comienzo de esta idea de las pequeñas piezas tangueras. Muchas gracias. Santi, ¿nos podrías contar con el tema de, bueno, la guitarra eléctrica es un instrumento que se incorpora al tango o a las orquestas típicas de tango posterior a la época de oro? ¿Nos podrías contar cuál es su función dentro de las agrupaciones actuales? Sí, por supuesto. La guitarra eléctrica tiene un recorrido muy distinto a lo que es la guitarra criolla en el tango. Cuando ven esos videos viejos de Gardel o esos videos en blanco y negro de los músicos cantando tango, que están parados y con la guitarra ahí colocada con alguna correa. Bueno, esa manera de tocar la guitarra es completamente distinta a al rol que cumple la guitarra eléctrica en el tango de la manera que yo lo hago y que lo hacen la mayoría de los grupos que utilizan la guitarra eléctrica, porque su función es distinta. Pensemos que este instrumento se incorpora, si no me equivoco, en el 55 o en el 56, estoy hablando de la década del 55 en Argentina, con el primer octeto que hizo Piazzolla, y esas formaciones que ya eran pequeñas, no eran las orquestas anteriores donde no había piano, estas orquestas como octetos, septetos, quintetos que empiezan a proliferar en esa época, había más necesidad de salir a trabajar con grupos más pequeños, tenían como instrumento central el piano, ¿sí? Donde el piano, por ahí para los que no conocen el tango, les explico brevemente, está dividido en dos partes, ¿no? En la mano izquierda va tocando los bajos siempre, va llevando el ritmo con la mano izquierda. El contrabajo generalmente toca exactamente lo mismo, las mismas notas que toca el piano con la mano izquierda, y con la mano derecha va llevando los acordes, la armonía. Es como que desde esa época, desde la concepción de Piazzolla en el tango, no solamente de él, desde Salgán también, por supuesto, y un montón de músicos, el piano se vuelve como la columna vertebral del sonido del tango, por su potencia sonora. Entonces, la guitarra eléctrica cumple la función de incorporarse a ese sonido y reforzar ciertas frecuencias, ciertos sonidos que el piano por ahí, en un contexto más grande, necesita un poco de refuerzo. Es un instrumento que apoya, muy distinto a cómo era la guitarra criolla antes, que acompañaba a Gardel, que acompañaba a otros tantos cantores, que se tocaba con la púa hacia abajo, de una manera mucho más guitarrística, si se quiere, porque, bueno, claramente era la guitarra en ese momento la que sostenía el discurso del género. Acá no, es el piano y la guitarra eléctrica cumple esa función de reforzar, entonces por ahí toca un poquito alguna melodía, por ahí refuerza lo que hace algún bandoneón, tiene un rol así muy multifacético.
y con un volumen, un sonido muy opaco, muy oscuro, muy metido hacia adentro, que es lo que hace que mucha gente a veces diga, ¿qué pasa? ¿Por qué no se escucha la guitarra? En realidad está, pero bueno, por ahí cumple una función de rol ahí ¿Sí de están engranaje. tocando? ¿Vos decís que sí está tocando, Está Santi? tocando y estamos tocando mucho, pero bueno, nuestra función es otra, es desde abajo. Esa Sí, sutileza. sí. Santi, me gustaría que nuestra audiencia si tienen ganas de hacer una pregunta, Santi, es ahora, porque nosotros una vez por mes tenemos un invitado de lujo en Rinconcito Arrabalero. Nosotros también una vez por mes, que nos tocaría en nuestra próxima transmisión, tenemos la cápsula literaria con Bruno Longoni, que bueno, nos cuenta unas cosas maravillosas sobre el tango, nos hace como un análisis de las letras del tango y bueno, es muy interesante lo que Bruno nos aporta también una vez por mes en su cápsula literaria. Generalmente siempre tenemos nuestro bloque milonguero para la gente que ama el tango tradicional y por supuesto transmitimos también un bloque de tango actual con artistas como Santi. Y antes de que escuchemos este siguiente tema que es muy distinto a lo que venimos escuchando, me gustaría que nos cuentes brevemente sobre los contrastes composicionales, la música escrita a detalle, como todo esto que venimos escuchando tuyo, que es meramente instrumental, y esto que estamos por escuchar con una cantante, con Inés Cuello, que vamos a escuchar este tema en flauta con Marta Humbert y con guitarra. ¿Nos podrías comentar un poco, Santi? Sí, bueno, lo primero es que se lo dedico a mi madre aquí presente, este tema, así que se lo dedico a ella. Es un tema que nos gusta mucho por su contenido poético, así que bueno, dedicado a ella. Sí, básicamente toda la música que venimos escuchando y generalmente en mis propuestas, soy yo en este caso el que escribe la parte de cada instrumento. Le escribo lo que va a tocar el violín, lo que va a tocar el piano, etcétera, etcétera. Aunque cada músico después ponga su impronta, sus variaciones, sus correcciones, muchas veces los músicos me dicen, che, esto no está bien, es mejor corregirlo. Siempre hay una devolución del músico, pero generalmente la música la concibo desde la partitura. La escribo, la entrego y se trabaja, se ensaya y sale. En el caso de lo que vamos a escuchar ahora, ese proceso no fue tan así, fue más espontáneo, más de estar con la guitarra, cantando arriba, de decirle a Marta, que es mi compañera, che, fíjate si podés tocar una melodía que se adapte. Fue una cosa más de taller, más construida comunitariamente, si bien la idea germinal fue mía, pero fue un proceso completamente distinto a todo lo anterior, que es más producto de un intelecto que escribe y que distribuye roles. Esto es más de charlar, hasta que más o menos se armó la cosa, la llamamos a Inés, que es una cantora increíble, súper recomendable, por favor, síganla porque es un lujo de cantante que tenemos aquí en Argentina. Así que, bueno, Sí, así funciona, fue una aquí cosa mismo hemos transmitido temas con Inés y con el quinteto La Grela también. exactamente, Y sí. bueno, enamorados de su arte. Así que, Santi, sin más, vamos a escuchar estos dos temas. Primero, Por si duerme mi madre. Un lujo de programa con esto, con los rinconcitos que se sumaron el día de hoy, ¿eh? Por si duerme mi madre con Marta Humbert y Milonga en vano del disco Oda en el que me van a escuchar por ahí en el violín. Adelante, Saraí. Vientecito que al valle del monte viene, por si duerme mi madre, pasa despacio, no la despiertes. Arroyito que corres en la vertiente, por si duerme mi madre, detén tus aguas,
no la despierte. Nubecita que pasas hacia el oriente, por si duerme mi madre, cubre la luna, no la despierte. Estrellitas que brillan con luz celeste, por si duerme mi madre, no brillen tanto, no la despierte. Por si duerme mi madre, no brillen tanto, no la despierte. Milonga en vano, con Santiago Vera Candioti en composición y guitarra, dirección también de Vanguardia Vieja. En este álbum también graba Shino Onaga en piano, quien nos acompaña desde Japón. Le mandamos un abrazo muy grande a Shino. Renato Venturini como bandoneonista invitado en el disco. Y bueno, una servidora en el violín. Y quiero agradecer especialmente Víctor Madariaga, nos acompaña, y Ulises Avendaño, músicos de tango mexicanos. Se los recomiendo, busquen sus proyectos. Ellos tienen material en las redes. Un honor de verdad. Siempre que nos acompañen es un gran gusto que estén ustedes aquí compartiendo con nosotros y ampliando esta linda comunidad tanguera por estos lugares. Se nos termina el tiempo rapidísimo. Me gustaría, Santi, antes de despedirnos, ya tenemos que despedirnos, vamos a dejar aquí el link de su página de Facebook para que lo sigan, si les gustó la propuesta. Pienso que nuestra audiencia está muy calladita, me imagino que están así porque están muy atentos escuchando esta música nueva. Bueno, nadie se animó todavía a hacer
Sí, tenemos una preguntita. Gino hizo una pregunta, mirá, la voy a leer Dale, acá, dale. lo tengo que buscar porque avanzó el chat. Adelante, adelante. Che, dice Gino es japonesa, es la pianista de Dijo vanguardia che, vieja. yo jamás la escuché diciendo che. Nunca dijo che. Gino es una de las personas más geniales que conocemos y una excelentísima pianista impresionante. Es la Y pianista del nunca la grupo. hemos visto tomar una gota de alcohol. Yo nunca, Nunca, jamás. todavía no. Ahí En 10 Víctor años. levantó 11. la mano, le vamos a responder a Víctor también. Pregunta, ¿cómo empieza cuando compone en general? ¿Desde la melodía, desde alguna imagen, cantando, soñando, caminando, tomando whisky? No, lo último definitivamente no. Las ideas cuando uno está tomando alcohol generalmente terminan siendo malas cuando uno se da cuenta que no es así. No, generalmente es desde la melodía. Una melodía que aparece en la cabeza, que se escribe y después se va desarrollando todo el contexto. Básicamente la materia prima es algo que surge de la inspiración, que aparece en la cabeza como cantando debajo de la ducha y después eso se escribe en la computadora o en el papel y el resto se va trabajando, se va elaborando como una cuestión desde la arquitectura. Pero la materia prima es generalmente desde la melodía. Puede ser que esté caminando, haciendo alguna tarea, lavando los platos, pero nunca tomando whisky. Santi, también tenemos aquí una pregunta que yo pienso que en parte ha sido respondida, pero también nos pregunta Ignacio Nefen, una pregunta para Santiago sobre el doble rol de compositor y guitarrista. En el proceso de composición, ¿cómo decidís el lugar del propio instrumento en el conjunto? Ignacio Neffen, saludos a Ignacio Neffen, alto compañero, amigo de la vida. Siempre sus preguntas son inteligentes. ¿Me la puedes repetir, por favor? Porque es tan inteligente su pregunta. Para que ya lo cambié, a ver, volvemos aquí. En el proceso de composición, okay, sí. sobre tu doble rol, compositor y guitarrista. Ok, sí, generalmente es lo que me pasa a mí, es muy personal esto. Yo compongo y pienso la música estructuralmente, como les comentaba, por una cuestión de tradición del género también, desde el piano. Entonces siempre pienso la guitarra y lo que yo voy a tocar definitivamente después como un anexo. Entonces es como que descuido un poco mi interpretación. Bueno, ¿qué le pongo a la guitarra? Es lo último que se me ocurre pensar. Entonces le escribo algún detalle, alguna cosita, le doy forma y sale. Generalmente la pienso a través del piano primero y después voy agregando sobre todo la guitarra, que es lo último. Excepto que el tema generalmente esté concebido desde la guitarra como el instrumento central, que en algunos casos hay algunos temas que soy yo el que va llevando la batuta desde la música. En esos casos sí pienso más del instrumento, cuido su guitarrismo, por así decirlo de alguna manera, pero por lo general, en grandes rasgos, adapto cosas muy sencillas para que se expresen más los instrumentos solistas, ¿no? El bandoneón, el violín, la flauta, que son los que hacen cantar la música en general. El tango, perdón. Gracias, Santi. Sabes que es muy interesante este fenómeno que está sucediendo. Pienso que la gente estuvo muy atenta escuchando. Ahora les están surgiendo las preguntas. Nosotros generalmente tratamos de respetar mucho el horario de la hora, pero pienso que nos pasa cada vez que hacemos una entrevista con alguien, siempre necesitamos un poco más de tiempo. Así que lo voy a reconsiderar, lo vamos a reconsiderar aquí en el espacio de Rinconcito con el equipo, porque no quisiera irnos y, o sea, quisiera aprovechar que vos estás aquí y que te agradecemos muchísimo que en Argentina son 2 horas más que en México, entonces es bastante tarde para vos, pero te agradecemos mucho y sí quiero aprovechar porque hay 2 preguntas más. Por acá Bruno Longoni, bandoneonista y quien quien se encarga de la cápsula literaria de Rinconcito. Quisiera preguntarle a Santiago con qué escollo siente que un compositor actual de tangos, se enfrenta a la hora de componer. ¿Con qué escollos? Es interesante la pregunta. Sin lugar a dudas, pienso que alguien que compone tangos, lo primero que se le ocurre es transmitir algo que tiene que ver con su propia cultura, ¿sí? Y dar un mensaje a través de eso, ya sea con una música con letra, con poesía o instrumental.
En el caso mío, que básicamente trabajo desde la música instrumental, los escollos con los que me encuentro habitualmente son, bueno, tratar de siempre mantener alguna identidad, de no sonar a tal o no sonar a tal otro. Me refiero a sonar una imitación de tal compositor o de tal otro. Actualmente aquí en Buenos Aires hay un montón de modas, como en todos lados. En el arte pasa eso, que hay paradigmas que van teniendo fuerza. El piazzolismo es uno que tiene una fuerza impresionante y lo sigue teniendo. Así que esos son algunos escollos con los que uno tiene que trabajar como para encontrar su propia identidad y seguir desarrollando su lenguaje. Básicamente va por ahí la respuesta a tu pregunta, que da para charlar una noche entera, Bruno. Muchísimas gracias por la Entrevista pregunta, está con muy buena. Santi, Sí, sí, parte 2. totalmente, invítenme Y la semana bueno, que viene. tenemos también una preguntita técnica de Víctor. Yo les quiero contar un poquito. Víctor Madariaga, bandoneonista, acordeonista, un referente del tango en México, que además está haciendo grandes esfuerzos para que acá en México se pueda tener programas de tango dentro de las escuelas de música. Él ahora está participando de un proyecto en la Facultad de Música de la UNAM en el que están introduciendo el tango, cosa que me parece una iniciativa muy valiosa, junto también con Alejandra Cragnolini, que es uruguaya, radicada también acá en México. Bueno, así brevemente, Víctor tiene una pregunta técnica, dice, solo saber con qué frecuencia, si es factible que en el quinteto, en una presentación en vivo, solo tenga amplificación la guitarra, es decir, los demás músicos acústicos y la guitarra con su amplificador. Sí, es factible y es una decisión que hemos tomado, al menos en Vanguardia Vieja, con mis proyectos y también con el quinteto de Ramiro Gallo, del cual formo parte. Es en realidad casi que una regla que nos tenemos de tocar acústico, salvo que la sala o la capacidad acústica no sea muy favorable para que eso sea así. Pero generalmente el único que enchufa soy yo, el guitarrista, y eso se ensambla perfectamente con el resto de los instrumentos de manera acústica, no hace falta equilibrar generalmente. Así que es una búsqueda que da mucha satisfacción, porque los instrumentos suenan sin esa pantalla que aparece después con las grandes amplificaciones, las consolas, es como otro actor que aparece en juego, y cuando la música es acústica, es real, es exactamente natural, y la guitarra eléctrica se mezcla dentro de eso con mucha naturaleza, y es muy lindo para el oyente escuchar semejante experiencia, porque uno está acostumbrado al volumen, a las decibeles, a que te aturdan con los grandes equipos de sonido, y acá se puede lograr la misma energía y un volumen realmente impresionante también con lo real, con lo natural. Así que sí se puede y es muy recomendable, porque además el músico empieza a mezclar su sonido sin depender de que el sonidista se lo esté dando o ayudando. Es uno el que se mezcla naturalmente con el resto. Así que es muy recomendable y mientras se pueda hacer, es lo mejor. Y muy disfrutable, ¿no? Para los Sí, sí. músicos, realmente. Es como cuando ensayas, de verdad obtienes ese sonido, esa sonoridad. Santi, tenemos que despedirnos. Antes, brevemente, me encantaría, no sé, si vos tenés algún comentario, alguna recomendación que quieras hacerle a nuestra audiencia. Sabemos que llevaste tu música a Japón y que ha de haber sido, bueno, sería bueno saber de vos como compositor cómo fue eso, si puedes hacerlo brevemente. Bueno, perdón, yo me estoy explayando mucho. Sí, fue una experiencia hermosa, porque conocimos gente, bueno, Perla fue testigo de todo esto, muy distinta, con otros ejes, si se quiere usar esa palabra. Encontré un público muy contemplativo. Nosotros fuimos a tocar esta música que acaban de escuchar. Los japoneses por ahí, yo imagino que esperaban escuchar la comparsita o tangos de Piazzolla. Nosotros llevamos nuestra propuesta y no puedo olvidar nunca el rostro de muchas personas que estaban escuchando con ojos cerrados, a veces, de una manera muy contemplativa, con un aplauso muy respetuoso, que no intenta aturdir, o sea, un aplauso distinto. Una experiencia inolvidable.
Así es. Sí, brother, Santi, sí. muchísimas gracias por estar con nosotros en Rinconcito. Te agradecemos mucho tu tiempo. Santi tiene un trabajo de día. Él a estas horas ya está durmiendo porque él trabaja desde muy tempranito, que tiene una vida de día también, que en otra ocasión nos contará. Santi, muchas gracias. Te Gracias a mandamos un todas, a abrazo todos. desde Rinconcito. Estoy segura que la audiencia se va a acercar a tu Facebook y a tus redes para seguir escuchando tu música. Muchas gracias. Rinconcito arrabalero con el toldo de estrellas de tu patio que tiene